Hey, yo soy Okiel, ando con Miguel Santiago y con mi amigo Río y estamos aquí en La Loma, donde yo me crié, donde pasé la mayor parte de mi vida y ya hace unos 7 años que no venía aquí. Yo llegué aquí a mediados del 2000 con apenas 3 años de edad y estoy súper feliz, súper contento de poder estar aquí una vez más y ver dónde me crié, recordar todos los juegos que armamos aquí, recordar cómo vivía aquí con mis padres que me criaron, no lo que, de donde provengo, pero sí los que me criaron. Y aquí arriba, recuerdo que había una bajada más inclinada, donde nosotros en una etapa de tanque, nosotros nos pasábamos la mayor parte de la tarde, nos rodábamos desde aquí hasta aquí, ahí, sobao para abajo. Entonces, aquí había una casa que era así donde los mayores vivían. Aquí había otra casa que fue en la primera que dormí. Toda esa barza ahí estaba mi cama ubicada. Y después hicimos esta y aquí adentro estaba mi otra cama, que fue cuando me mudé. Aquí, aquí estaba el fogón. Veo que todavía está ahí casi igual que hace poco que cocinaron. Pero ahí estaba mi cama. Ahí dormí unos 8 años más o menos. Y en el 2011 salí de aquí. 2010, 2011. Ahí ya me fui a vivir a Cativo. Ya en un lugar más poblado y más desarrollado. Donde me apunté a la escuela y he ido creciendo. Y, y volver aquí es bonito. Volver a recordar esos momentos donde me quedé solo por un tiempo, siendo como padre de 6 muchachos, donde yo tenía que ver qué ellos comían, cómo vestían, tenía que ver todo eso, tenía que ver si se bañaron, si no se bañaron, y, y así, y estoy súper contento de lo que es logrado, ya después de estar en Cativo, conozco a Santo, y formo una amistad con él. Y luego me acerco poco a poco al Evangelio hasta que conozco a Miguel Santiago y ahí ya poco a poco fui convenciéndome de quién era Cristo, de quién es Cristo, de cuál es el rol que juega en nuestra vida y ahí ya me arrepentí, acepté a Cristo en mi corazón y he ido creciendo, he ido madurando y creciendo en espíritu. Y estoy súper contento porque cuando viví aquí exactamente, jamás pensé que iba a lograr lo que es logrado y eso que aparentemente no he logrado nada, pero sí he logrado mucho comparado con lo que yo imaginaba aquella vez. Y estoy súper feliz.